Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Vamos a trabajar con lo que es la segunda parte de un curso express de estadística descriptiva. Y es importante que vayamos repasando la fórmula de cada uno de las principales, de los principales estadísticos que conforman la familia de la estadística descriptiva en sus 4 momentos. Ya habíamos explicado cuáles son los 4 momentos de la estadística. Sin embargo, es importante que nosotros tomemos en cuenta qué es un estadístico, o recordar en todo caso qué es un estadístico. Tenemos en este sentido 2 tipos de estadísticos. El primero tiene que ver con el parámetro, el cual se refiere a la población. Cuando estemos hablando de estadísticos con definición de parámetro, vamos a hablar de que estos pertenecen a una población, ¿sí? Y por otra parte tenemos estimadores. Y estos pertenecen a la muestra, ¿no? En este sentido. Entonces, los estadísticos se componen de parámetros cuando se trata de una población y estimadores cuando se trata de una muestra. Esto quiere decir que cuando yo tengo aquí un parámetro, por ejemplo, voy a utilizar aquí letras griegas y aquí yo voy a utilizar letras latinas. ¿Okay? Por ejemplo, mu en el alfabeto griego, en ese sentido, va a estar diciéndonos que esto es el parámetro de la media, ¿sale? Sin embargo, cuando estamos nosotros aquí tomando en cuenta el estimador muestra, va a ser X barra, ¿ok? Si yo, por ejemplo, tomo aquí sigma cuadrada, ¿verdad? Sigma significa entonces que es la varianza. Y en el estimador esto significa S, es una S cuadrada, ¿ok? Entonces hay que ir distinguiendo los parámetros de los estimadores. El parámetro se refiere a la población, el estimador a la muestra, ¿ok? Entonces, en este sentido, cuando tenemos tanto nuestro ya bien delimitado el parámetro y los estimadores, la media, la varianza, la desviación estándar, va a estar especificados, sigue siendo esto sigma, pero ya le quitamos el cuadrado, y esto va a ser la desviación estándar, ¿ok? La desviación estándar aquí pues simplemente es S, y una vez que le quitamos el cuadrado. Entonces vemos aquí las letras griegas, mu y sigma, ¿sí? Sin embargo tenemos en otros parámetros podemos seguirlo utilizando, por ejemplo rho x sub xy, por ejemplo, se utiliza para una correlación lineal, y aquí simplemente es P, X, Y, ¿ok? Y así sucesivamente podemos ir utilizando cada uno de estos parámetros o estimadores, que simple y sencillamente, pues me está diciendo que en uno me está midiendo toda la población N, ¿ok? O vamos a tomar de aquí pequeñas muestras que pueden ser aquí, esta es la muestra 1, que le vamos a llamar N minúscula. Tenemos otra muestra N2 y una muestra N3, que es tener extractos de toda esta población N mayúscula. Entonces N minúscula 1, N minúscula 2, N minúscula 3, también pueden ser de diferentes tamaños, ¿ok? Conforman entonces este núcleo de estadísticos, ¿no? Que es el parámetro del estimador. Todo lo que yo mida en el área de la población que yo conozco, todos estos puntos verdes,
todo lo que yo vaya a estimar es porque conozco la población y entonces voy a obtener el parámetro de la media, el parámetro de la varianza y el parámetro de la desviación estándar, por ejemplo. Y todo lo que yo tome de muestreo, n minúscula, ¿ah? Tiene que ver precisamente con estos estimadores muestrales de la media X barra, de la varianza S al cuadrado, de la desviación estándar S. Pues aquí lo estamos haciendo para cada uno de estos núcleos de la muestra, ¿no? Que son parte de la población. Bueno, si esto ya queda entendido, tenemos entonces ya dos tipos de, por ejemplo, dos tipos de formulaciones, ¿no? Para que nosotros tengamos dentro de nuestro estadístico. Vamos a ver entonces el estadístico paramétrico o del parámetro que tiene que ver con la media. Con la media mu. Entonces, mu va a ser igual a 1 entre n por la sumatoria desde que i es igual a 1. Perdón, esto es n mayúscula hasta n mayúscula de mu i, que no es otra cosa más que si yo nada más hago un poco de álgebra, lo único que voy a tener es aquí esta sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n de mu i y todo eso dividido entre n. Eso es la media cuando se trata de un parámetro. ¿Okay? Entonces estoy utilizando n mayúscula y mu. Sin embargo, si yo utilizo aquí entonces el estimador para la media, que en este caso está dado por x barra, pues entonces lo que yo aquí voy a obtener es x barra, que es igual a 1 entre n minúscula de la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n minúscula de xi. ¿Ok? Y en este sentido, entonces yo lo que voy a obtener es, haciendo un poco de álgebra, desde que i es igual a n, la sumatoria, que es sigma, aquí sigma, a pesar de que es una griega, se utiliza como nomenclatura general, desde que i es igual a 1 hasta n de xi y todo esto entre n. Entonces, vean la diferencia entre tener n minúscula y n mayúscula, porque una se utiliza para el parámetro y otra para estimador. Entonces, no debemos de ignorar para nada esto porque, pues, no podemos revolver ni confundirnos con n mayúscula, que es para las poblaciones, como parámetro poblacional, y n minúscula, que es un estimador muestral, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que no lo ignoremos en este sentido. Ahora, por otro lado, también yo puedo ver, esto es el primer momento basado en la media, ¿no? La media como parte del primer momento estadístico, medidas de tendencia central, pues tenemos la media en un parámetro, como se mide para un parámetro. Y una cosa bien importante que se me estaba olvidando, que es n-1. Cuando tenemos un estimador muestral, ¿de acuerdo? Debemos nosotros de poner n-1. Aquí voy a poner n-1. Se me estaba yendo ese punto. Entonces, n-1 lo vamos a ver más adelante como grados de libertad. Aquí n se pone nada más n porque se supone que es toda la población que se conoce y no es necesario restarle datos o grados de libertad. Esto se hace para ajustar el estimador de la media, ese resultado, ¿sí? Y sea más próximo a la población. Entonces, de una muestra que tengo, al restarle un dato, se supone que va a estar todavía más aproximado a una población real que desconozco, ¿ok? Pero también hay que tener mucho cuidado porque si yo, por ejemplo, tuviera 10 datos y le resto uno, pues a lo mejor ya hay un sesgo en ese sentido, ¿no?
Si tengo 1000 datos, entonces si le resto 1, pues tampoco puede afectar mucho, ¿no?, el resultado. Entonces tenemos que ir nosotros mediando, nosotros tenemos que debemos tener el criterio precisamente para ver en ese sentido, si le quito un dato, 2 datos, 3 datos, etcétera, etcétera, en función del número de datos que yo tenga. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos aquí el estimador y el parámetro de la media, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el parámetro de la varianza? Y en este caso sería sigma cuadrada, y aquí sería nuestro estimador de la varianza, estimado por S cuadrada. Entonces, vamos a calcular de uno y vamos a calcular el otro, conociendo una vez más que entonces esta sigma cuadrada va a ser igual entonces a, ok, yo puedo poner 1 entre n mayúscula, que multiplica a la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n mayúscula de xi, x minúscula sub i menos mu, y todo esto al cuadrado, o lo que es igual a sigma desde que va 1 hasta n de xi menos mu. O sea, lo único que estoy haciendo es dividir todo esto entre n. Entonces, la varianza es precisamente tomar x menos mu. ¿Cómo se llama x menos mu? Es la desviación con respecto a la media, no son las desviaciones cuadráticas. Todo esto se le conoce como desviación cuadrática. Entonces, si yo lo tomo por el lado del estimador muestral, entonces yo voy a tener que S cuadrada va a estar dado por 1 entre n menos 1 por sigma, y es igual a 1 hasta n por xi menos x barra, que sería nuestra media muestral, ¿sí? O lo que es lo mismo, S cuadrada es igual, ¿okay?, a n menos 1 por la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n por xi menos x cuadrada. Entonces vean cómo que utilizo n mayúscula para la población, el número total conocido, y si no lo conozco, entonces va a ser n minúscula menos 1 tomando la muestra, y lo importante es que aquí también tenemos desviaciones cuadráticas respecto a la media. Entonces es algo que tenemos que tener bien claro, porque la varianza es uno de los puntos más importantes que se tiene que ver siempre en la estadística, el análisis de la varianza. Entonces yo debo de entender claramente lo que estoy haciendo con estos datos, con estos resultados. Entonces, si ustedes lo checan de esta manera, también podemos ver lo siguiente, el siguiente estimador, que es el sesgo o la simetría, ¿no?, que es el tercer momento de la estadística, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en ese aspecto. Entonces, para que nosotros podamos tener bien clara la formulación, vamos a hacer lo siguiente. Contando con nuestra tabla de salario neto, nosotros podríamos entonces obtener lo siguiente, recordando entonces que podemos obtener primero la media. En este caso, como es una muestra, pues va a ser entonces X barra, ¿no? Le vamos a poner, ahí me falta la barrita, pero bueno,
vamos a calcularla entonces como la sumatoria de todos los datos, le vamos a dar la suma, ¿sí? De todos los datos. Acuérdense que ya le habíamos puesto aquí un nombre que se llama MSAL, ¿sí? Y todo eso lo vamos a poner entre, le podemos poner aquí contar MSAL, ¿ok? Y me va a dar esta suma, la voy a convertir en pesos, le voy a dar moneda. Y esto sería entonces la media. Otra forma, también ya la habíamos visto, que es obtener obtenerlo únicamente con la función, le vamos a dar promedio, y es MSAL, ¿no? Digo, estamos corroborando que esto es absolutamente lo mismo, ¿no? Si ustedes se fijan, entonces utilizamos la fórmula, ¿sí? Sumamos todos los datos y los dividimos entre el número total. Entonces esto pues simple y sencillamente nos va a dar lo mismo. Entonces no debe de haber ninguna duda en que estamos utilizando correctamente cualquiera de los dos procedimientos, ¿no? Que estamos nosotros viendo. Ahora, para estimar la varianza, vamos a entender muy bien lo que estamos haciendo con respecto a las desviaciones cuadráticas, porque miren, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Recuerdan que ya habíamos nosotros hecho esta gráfica donde cada uno de estos puntos que están por debajo, cada uno de estos puntos que están por debajo, son puntos negativos. O sea, la distancia que hay, por ejemplo, de la media a este punto, o de la media a este punto, o de la media a este punto, todo lo que esté por debajo de la media son puntos negativos. Porque es decir, a este punto, si yo le resto la media, o sea, si a este punto yo le resto la media, pues va a ser negativo, me va a dar una cantidad negativa. Por el contrario, este punto que yo tengo aquí me va a dar una cantidad positiva. ¿Por qué? Porque si yo resto este punto de la media, siempre va a ser un resultado positivo. Todo lo que esté por debajo de la media y se reste va a ser negativo. Y todo lo que esté por encima de la media, ¿sí? Va a ser positivo, aunque yo esté restando a este punto el resultado de la media. ¿Ok? Y eso nos está diciendo qué tan disperso, dos cosas, qué tan alejados están los puntos de la media, pero aquí hay una cosa neutral. Si ustedes suman todos estos puntos que tengo aquí arriba, que son positivos, y los suman con todos los negativos que tengo aquí, sería esto 0, ¿sí? El resultado de sumar cada uno de estos puntos y sumar todos estos puntos negativos me va a llegar al punto neutro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto neutro es la media, aunque la media sea, y ya vimos que es de 20 y tantos mil, 26,000 si no mal recuerdo, ¿sí? La cuestión es que precisamente cada uno de estos puntos, ¿sí? Se está restando de otro de los puntos de aquí, no importa la distancia, me va a dar un punto 0. Esto sería el punto 0, y es 0 porque es el punto de partida con respecto a las distancias que hay de la media hacia arriba y de la media hacia abajo. Esto es el punto 0, ¿ok? Es como su punto de partida. O sea, camino hacia arriba o camino hacia abajo, de todos modos, mi punto de partida es esta media, porque son medidas de dispersión con respecto a quién, a la media. Y aquí la media entonces equivaldría a 0, ¿no? En otro, si yo pusiera aquí vamos a poner esto, por ejemplo, ¿no? Si yo aquí pusiera otro eje, si yo pusiera aquí otro eje, esto sería el punto 0, ¿ok? Y aquí sería cuántas veces me estoy desviando con respecto a mi punto 0. Entonces, entre más cerca estén los puntos, pues me va a convenir más, va a haber menor variación, ¿ok? Si
ustedes se fijen, vean lo que voy a hacer aquí a continuación. Le voy a dar insertar para dejar un espacio y le voy a poner aquí desviación media. Y le voy a poner desviación cuadrática media. Ok. Entonces, nosotros habíamos quedado que la desviación cuadrática para la varianza tiene que ver con poner xy menos x barra. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver estos puntos positivos y negativos que estábamos hablando. XY es cualquier dato que tengo yo aquí. Aquí yo le puedo poner fácil XY en lugar de número de empleado. La I significa que X es igual a 1, puede ser, aquí sería X2, aquí sería, por ejemplo, X sub 4. Esto sería X, ¿qué? Sub 11, ¿no? Como ustedes pueden ver. Esto es lo que significaría esta XY, si cada uno de los datos que tengo aquí, y a cada uno de los datos que vamos a hacer, le vamos a restar la media, ¿sale? Entonces, vamos a hacer eso para cada dato. Es decir, como ya tengo aquí la media, le voy a decir aquí en el cuadro de nombre, le voy a poner media sal, ¿ok? Y ya queda entonces esto grabado como media sal. Entonces yo simplemente le voy a dar igual a esto menos, ahí está, media sal. ¿Se fijan que el dato es negativo? Porque si a 16.946 le resto 26.000, pues evidentemente voy a tener un resultado negativo, ¿ok? Entonces vean el efecto que tengo, que se está formando ahí. Y que si ustedes me permiten y lo graficara yo, ¿sale? Vean toda esta dispersión de puntos que tengo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tengo mi punto cero. Y el número de empleados, que también, bueno, pues lo pondré yo en negritas, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí cada uno de estos puntos, si yo también le digo, ¿sabes qué? Cámbiame por favor la gráfica, vamos a ver si nos puede cambiar tipo de gráfico. Que es entonces los datos que yo tengo, ¿no? Aquí en la gráfica que ustedes ya vieron. Entonces, eso es lo que estaremos haciendo nosotros, ¿sí? Ver, ahora fíjense cómo esto que voy a poner en rojo tiene que ver mucho con la base cero. ¿Se fijan cómo esto es cero? O sea, aquí yo tengo ya mi monto cero. A ver, permítanme nada más. Voy a quitar estas líneas para que quede un poquito más claro. Y ahora sí voy a explicar. Vean entonces ustedes cómo esta línea cero, que es 0 pesos, tenemos cifras negativas y tenemos cifras positivas, ¿ok?
si yo hago una suma de todo esto, si yo aquí le pido que me haga una suma de esas desviaciones, la voy a tratar de dejar fija. A ver, vamos a fijar esto. Le hago clic aquí en la regla, en el renglón 2. Me voy a ir a vista y le voy a decir inmovilizar paneles, ¿no? Le voy a decir aquí esta opción, ¿sí? Que se trata de inmovilizar paneles, que es parte de las herramientas para bases de datos que tiene aquí Excel. Entonces le vamos a dar inmovilizar paneles, ¿sale? Repito, le voy a hacer clic aquí en el renglón 2, inmovilizar paneles. Y si se fijan, ya quedó aquí fijo, el encabezado, ¿no? Que tengo aquí. Tengo entonces la suma. Entonces aquí es igual a esto, a suma. Voy a seleccionar esta base de datos. Ahí está. Le voy a dar Enter. Si se fijan, esto es el punto cero que les había comentado. ¿Ok? Entonces es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. La suma de positivos y negativos se neutralizan. Pero entonces, ¿de qué sirve que yo a la desviación media le haya quitado, entonces, le haya restado la media? Porque, pues, si ustedes se fijan, esto, si me está pidiendo que haga la suma de esto, que es lo que estamos haciendo en la fórmula, desde que I es igual a 1, a n minúscula, y todo esto por entre n menos 1. ¿Ya vieron cuánto da ustedes? ¿Ya vieron cuánto da la suma de todo esto? La suma de todo esto es 0. De tal forma que si lo ponemos como 0 entre n menos 1, que entonces tendría que ser 199, ¿sí? 199 datos, pues evidentemente me va a dar 0. Entonces, pues ya no puedo yo hacer nada con la media, porque entonces aquí prácticamente tener x y menos y entre n, todo número 0 entre lo que ustedes quieran me va a dar 0. Entonces no tendría razón de ser. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues elevar al cuadrado, ¿no? Lo que yo tengo aquí. De tal manera que entonces lo que yo le estoy pidiendo aquí es que todo sea x menos mi media que tengo yo aquí. Y todo esto al cuadrado. ¿Por qué? Al cuadrado, porque vean lo que va a pasar ahorita que estemos elevando cada cifra al cuadrado. Ustedes ya lo deben de saber o ya lo están intuyendo, ¿sí? Cada vez que yo le doy igual a esta diferencia y la elevo al cuadrado, me quita el negativo. Me va a dar un numerazo que infla la cifra, puesto que 9,892 que tengo yo aquí, al elevar al cuadrado, me va a dar una super cifra, no muy exagerada, de 97,850,000. ¿Ok? Pero ni modo, con esto ya tengo resultados positivos, ¿no? En este sentido. Entonces, hay aquí una cosa. Vamos a sumarlo también. Nada más arrastro. Y vean, se me va a dar una cifra súper grandísima. Me va a dar 24,643,875,284. ¿Ok? Y si yo tomo en cuenta que la varianza es igual a la sumatoria, ojo, ¿verdad que esto es la sumatoria, la desviación cuadrática entre n menos 1? O sea, ¿puedo tomar yo 200 y le resto 1? Vamos a ponerlo entre paréntesis para que no haya alguna cosa. ¿Ah? Me está diciendo entonces que la varianza es de 123,838, 123,838,569. ¿Qué es la varianza? Miren,
voy a hacer hincapié en la varianza, ¿sí? Voy a hacer hincapié y voy a hacer profundidad precisamente en la varianza. Entonces, si lo vemos, voy a tomar la varianza, bueno, vamos a tomar la muestra. Por eso lo estoy elevando a la 2, ¿de acuerdo? Porque lo que yo tengo aquí es todo entre n-1 por la sumatoria, acuérdense, desde que y es igual a 1 hasta n minúscula, de xy menos x. Acordémonos que si yo lo hago así, esto me va a dar 0. Acuérdense que las desviaciones con respecto a la media, su sumatoria me va a dar 0. Y entonces no tendría caso. Por eso lo estoy elevando al cuadrado. Entonces, la parte importante es ver que cada dato que yo tengo en este caso, ¿sí? Es decir, si esto es la media, pues tengo cada punto disperso por encima y por debajo de la media, que ya había comentado que esto es positivo, que esto es negativo, y que esto es la media, que podrá ser 26,000 y cacho. Ya vieron que cuando yo utilizo esto se vuelve 0, ¿de acuerdo? Es el punto de partida 0, ¿de acuerdo? Entonces es lo que nosotros tendríamos aquí. Entonces, por eso estamos elevando, ¿de acuerdo? Para quitar este 0 que tengo aquí. Sin embargo, la media aquí es el punto 0. No confundir con que el resultado aquí es 0, porque entonces ya no podría hacer variaciones. Cuando vimos la media, ustedes se percataron de que tengo la sumatoria de xy entre n-1, ¿ok? Ojo, esto es un promedio. Todo lo que yo divida entre n o n mayúscula n-1 es un promedio, ¿sí? Un promedio de puntos, ¿sí? De que sumo el valor máximo entre el mínimo, etcétera, etcétera. Bueno, siempre vamos a tener un promedio. Pero vean aquí, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo aquí con la varianza? O la variancia, como le llaman los españoles. ¿Qué hacemos con esa varianza? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Esto es un promedio. Si se fijan, también tengo n-1. ¿Qué estoy promediando esto? Entonces, esto es un promedio de cuánto se está desviando cada punto de su media. Es decir, cuando yo saco esto que tenemos aquí, este resultado, es otro promedio, pero es el primer promedio que vimos, el promedio normal, es un promedio, ese 26,000 que nosotros tenemos, pues es un promedio de lo que están ganando salarialmente, ¿no? Es decir, si yo digo que X es igual a 26,837, en este caso, entonces estamos diciendo que en promedio se están ganando, o sea, los empleados ganan 26,837 pesos, pero ojo, la desviación estándar aquí para el caso de los salarios es diferente, porque me está diciendo que la varianza en este sentido es de 123,838,569 pesos. Esto es la desviación, o sea, en promedio yo me estoy desviando 123,838,569, lo cual es totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque esto es 26,837. Esta cifra de la varianza está tan grande por este efecto que hicimos. Esto al quitar los negativos y al elevarlos al cuadrado, acuérdense que me da una cifra por cada uno de los x y datos muy grande. Entonces, evidentemente, cuando la promedio de cuánto se está desviando, pues es ilógica la cifra. Entonces, yo lo que tengo que hacer
con este dato que está inflado, así yo le llamo, un dato inflado, hay que desinflarlo. ¿Cómo vamos a desinflar ese dato? Bueno, ¿qué pasa en matemáticas qué tengo que hacer para eliminar este cuadrado? ¿Recuerdan? Lo que yo tengo que hacer para eliminar ese cuadro es desinflarlo. Es decir, yo lo que tengo que hacer es quitar esto y sacar su raíz. Entonces, lo único que tengo aquí es algo que se llama desviación estándar. Y la desviación estándar es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. ¿Para qué? Para desinflar el dato. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Cuando lo hacemos. Entonces, con esto desinflamos los datos y, bueno, ahorita mismo, si yo le sacara raíz a esto, al dato que tengo, me estaría diciendo en este sentido y ahorita lo vamos a hacer en Excel para que no quepa la menor duda, la desviación estándar de 123.838.569 simple y sencillamente es de 11.128. ¿De acuerdo? Vean cómo entonces ya al descifrar los datos ya tenemos una cifra más homologada con respecto a la media que tenemos, ¿no? Y que habíamos puesto ahí en este sentido. Entonces, dado que tenemos ya una cifra más estable, entonces recordemos que la media en este caso está dada por 26.837. Ajá. Estoy cerrando las cifras, porque hay centavitos por ahí, pero para propósitos prácticos tengo que la media es de 26,000, ¿sí? Tengo que la varianza es de 123.838.569 y que esto es la varianza y que la desviación estándar es igual a 11.128. Vean entonces cómo ya esta cifra, pues ahorita la voy a poner entre paréntesis y nada más me voy a concentrar en estas dos, ¿sale? Siendo los dos promedios, este es el promedio salarial. Todo eso, se puede decir que en esta empresa, el salario promedio es de 26.837 y este promedio que tengo yo aquí, basado en esto que tengo, para su interpretación, es ¿cuánto me estoy alejando del punto cero? Acuérdense que el punto cero es de la media, ¿sí? Precisamente que tiene que ver con las desviaciones. Entonces, yo de la cifra, ¿sí? De la cifra que tengo, 26.837, yo me puedo desviar más o menos 11.128. O sea, yo le puedo sumar o restar 1.128 y eso es una desviación donde tengo los puntos, o sea, más o menos se van a desviar 11.128 de este lado y 11.128 del otro, ¿sí? Si yo a 26.837 le sumo 11.128 o le resto 11.128, es una desviación promedio que está sobre esta bandita. Si yo pusiera 11.128 tanto arriba como abajo de desviación, ¿ok? Entonces va a haber puntos que estén por debajo, todavía más extremos que estén por debajo y por encima, pero en promedio yo me estoy desviando 11.128 pesos, tanto por encima de la media como por debajo. Eso es lo que está diciendo la varianza. Eso es la variación promedio que hay de 11,000 pesos, ¿no? En pocas palabras, con respecto a los 26,000. Si nos vamos a datos cerrados, 26 y 11, si yo le sumo a 26, 11 voy a tener 37,000 y cachito, y si yo a 26 le resto 11, pues evidentemente voy a tener como 15,000 y cachito, ¿no? Entonces eso es el intervalo que está entre 15,000
y que está en todo caso entre mis 37,000. Esto sería entonces el rango, digamos, que yo tendría de variación en este sentido. Entonces me estoy desviando en promedio, eso me dice la desviación estándar, 11,120, para ser más exacto, 11,128 pesos. Entonces, eso es la razón de promediar, como ustedes pueden ver. Ahora vamos a hacer para que nosotros lo podamos hacer, ¿no? En este sentido. Bien. Ya que tenemos aquí la varianza, ahora vamos a sacar la desviación estándar, ¿sale? Entonces habíamos quedado que la desviación estándar, vamos a tomar la función, le vamos a dar igual a la raíz. Ahí está la raíz de lo que tengo aquí arriba. Ya lo tengo, 11,128.28 pesos, ¿no? Entonces es únicamente traerse la función aquí. Listo. ¿Okay? Y eso es lo que tendríamos. Vamos a comprobar esto ahora con la función. Si yo le doy otra vez, voy a bajar esto para que lo veamos con la función ya que tiene Excel y vamos a compararlo para ver si es verdad. Entonces vamos a ponerle varianza, pero ahora por función. Entonces, esto va a ser igual a mi varianza, var. Y ojo, aquí tengo var P, que es el parámetro, var.p significa el var del parámetro, y var S es el var de la muestra, var.s. A ver, vamos a tomar en cuenta var S, a ver si es cierto. El VAR S va a estar centrado en el salario neto, no en la desviación neta, ni la desviación media, ni la desviación cuadrática media. Entonces, aquí ya habíamos, vamos a agarrar EMSAL, que es la original. Fíjense, le voy a dar aquí el mismo formato. Y vean cómo es el mismo, ¿no? Pero ahora vean nada más cómo utilizamos la función de Excel. De la misma manera, pero esto es con var S porque es una muestra, o sea, n-1, que es lo que estamos haciendo. Y por este caso, igual vamos a poner nuestra desviación estándar, pero aquí le vamos a dar igual a desbest. Aquí tengo desbest M, desbest P, entonces vamos a darle desviación M y vamos a darle EMSAL. Si se fijan, entonces, es también absolutamente lo mismo. Quiere decir que estamos trabajando bien y que debemos de entender precisamente este contexto, haciéndolo a manual, haciéndolo con las funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Estas las voy a cortar y las voy a pegar por acá. Bueno,
Esto es importante que nosotros comencemos a tomarlo en cuenta. Y ahora, lo que nosotros teníamos como propósito de la media, ya hemos estado analizando los datos, ¿no? Entonces, para términos prácticos, lo que yo podría entonces concluir es que bajo una media, como les digo, la media siempre se va a comparar por encima o por debajo de cualquier punto salarial, se compara con respecto a la media, y es muy importante que nosotros vayamos tomando ese entorno, ¿no? Porque estos dos puntos que tengo aquí de 26.837.94 y 11.128 me están diciendo entonces que digo, para que quede claro, la desviación estándar promedio debería de ser muy, muy pegada a cero, es decir, que no hubiera tantos puntos dispersos. Todos los puntos deberían estar más o menos en una banda pequeña y no hubiera tanta dispersión para que los salarios fueran más homologados, ¿no? En este sentido, pero estamos viendo que no es así, que lo que si hay una dispersión de puntos en este caso, de aproximadamente 11,000 hacia arriba, 11,000 pesos hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Esto estaría significando que, a ver, si yo tomo entonces el rango máximo, ¿no? voy a poner la varianza máxima y la varianza mínima. Entonces, yo a la media le voy a sumar, cuando es la máxima, le voy a sumar la desviación estándar, y también le voy a restar la desviación, o sea, le voy a decir clic aquí. Voy a tomar la media y le voy a restar la desviación estándar. Entonces vean los rangos, ¿sí? O sea, esta varianza máxima sería de 37,000, ya pues 38,000 prácticamente, ¿no? O sea, estaríamos nosotros viendo aquí en el gráfico, es de 38,000 y 15,700. Ustedes, si tomamos en cuenta estas dos cifras, vamos a ver, 38,000 y 15,700. Lo voy a dejar así, para que yo vea precisamente. Pasó algo, a ver, déjenme ver con el gráfico porque se borró. Entonces déjenme ver qué pasó ahí. Pues ahí está todo, ahí se encuentra todo. No sé qué pasó, pero pues ahí están los datos guardados. Está medio raro el asunto. Pues voy a tener que hacer rápidamente otra gráfica. Voy a insertar, así que los dé de dispersión.
le voy a poner dispersión salarial, ¿sale? Voy a corregir aquí esto, este eje, le voy a dar doble clic. Como llega hasta 250, pues nada más le voy a poner aquí en el eje, que me sea de 200, ¿no? Listo. Está ya. Listo. Entonces ya nada más le voy a poner la media. Vamos, nada más vamos a mejorar un poquito más nuestra base, ¿no? Le vamos a poner promedio. Ahí está ya, ¿no? Que era la gráfica que teníamos. Ahora, volviendo entonces a nuestra frecuencia, nos había dado resultado de 38,000 y 15,700, ¿ok? Entonces, si yo trazara otras, por aquí más o menos sería el... Ahí está. Que sería esta. Una línea por acá, ¿no? De 17,000. Entonces, digamos que las bandas permitidas que yo tendría en este sentido, tendrían que moverse alrededor. Todos los puntos que están aquí, pues están dentro del parámetro permitido de variación, ¿sí? Todos estos parámetros, digamos que ese es el promedio de la varianza, este es el promedio de variación de 11,000, ¿no? De 11,000 hacia arriba y 11,000 hacia abajo, pero ustedes tienen que fijarse precisamente en una cuestión. Vean todos estos puntos que están aquí, ¿no? Todos estos puntos que tengo por aquí y por acá ya son puntos extremos, ¿sí? Entonces eso ya sesga el dato porque ya está fuera de las bandas, ¿no? Que nos daba el promedio de variación o de la varianza, ¿ok? Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que sí, la brecha salarial, si ustedes se fijan ya en esta brecha que tengo yo aquí y esta brecha que tengo aquí es un poquito más grande, la de este lado, o sea, la que está por debajo del promedio, ya yéndonos los salarios extremos. Vean, este punto, por ejemplo, es un salario que es menos de 10,000 pesos. Y este punto, por ejemplo, es un dato que llega a los 40 y tantos mil pesos. Esos son los extremos. Y podemos ver que si hay un poquito más de dispersión de datos con respecto a todo lo que yo tengo aquí en verde, todo este rollo, que permite la variación. Entonces sí hay una dispersión de salarios, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo, fuera de las bandas de los 11,000 pesos en promedio que se desvía. Y entonces está diciendo que sí hay, pues que sí hay una brecha salarial tanto hacia arriba como hacia abajo de la media, ¿eh? Sobre todo en estos puntos que tengo, les digo, todo esto en rosa que yo estoy planteando. Es decir, por ahí estos puntitos, y unos puntos más, pues todavía son un poquito más grandes. Entonces esto pues ya es un sesgo porque está fuera de las bandas, ¿no? Que nos está poniendo la varianza. Para eso es también la varianza, para medir la variación que hay en todos estos puntos, ¿no? Que estoy yo checando dentro de la banda de quién, de la media, ¿ok? Que tenemos aquí precisamente. Entonces, yéndose al análisis de los datos, entonces, a un salario de 26,837 pesos, pues vamos a ver también que hay una desviación de 11,128. Yo, como les comento, a mí lo que, híjole, me convendría muchísimo es que estas bandas
pues fueran muy pequeñas, estas bandas fueran así, muy pegadas a cero. O sea, entre menos dispersión haya, mucho más distribuidos estarían los salarios, ¿no? Los puntitos no estuvieran hasta acá arriba ni hasta acá abajo, estarían muy pegaditos, ¿sale? Estarían muy pegaditos, pero o sea, muy cercanos a la variación cero, o sea, cero variación, que es lo que es lo que me permitiría estar cerquita de cero variación y todos los datos estarían aquí por este intervalo, ¿sí? No estarían tan alejados. Entonces, bueno, si hay una brecha salarial, así ya como una conclusión que podemos ver aquí en el análisis de datos en esta ceja, porque entonces podemos nosotros percatarnos de que pues también la desviación está, pues sí es grande, ¿no? De 11,000 pesos, pues sí hay dispersión. Yo quisiera que fuera de una banda de 5,000 pesos en promedio que se desviara, pero en promedio se está desviando más de 11,000 pesos, ¿no? Entonces sí es grande si tomamos en cuenta la brecha, digo que la media es de 26,000 y entonces su variación es de más o menos 11,128 pesos, ¿no? Pues, lo cual, como les comento, pues nos da precisamente este cuadrito que también es importante que nosotros saquemos, ¿no? Que estamos aquí observándolo. El de la varianza máxima y el de la varianza mínima en este caso. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer en este caso como actividad es analizar muy bien una tabla que ahorita les voy a presentar. Déjenme nada más para su primera actividad. Ahorita les voy a pasar el link para que puedan bajar esta tabla y puedan también subir su PDF ya de análisis. Aquí tengo los datos que les había comentado, ¿sí? Fíjense, estas son las defunciones por COVID. Bueno, ahí tenemos la página de donde se extrajeron estos datos, pero aquí vean el número de defunciones desde el 17 de marzo de 2020. Bueno, más bien aquí yo le voy a quitar 17, son 0. Desde ahí empezó, pero digamos oficialmente el 18 de marzo se tuvieron las primeras 3 defunciones y por ahí fue subiendo, ¿sí? De tal manera que, miren, voy a hacer rápidamente la gráfica. Ustedes ya se darán cuenta cuando la obtengan. Aquí está. ¿Sale? Vean cómo están las defunciones. Ahí están. Vean los picos, ¿sale? Vean los picos. Entonces, eso es precisamente algo, si ustedes tomaran un pronóstico, híjole, para la siguiente clase igual ya hacemos un pequeño pronóstico por medias móviles para ver cuándo se esperaría otro pico, ¿no? A ver, con respecto al pronóstico que nos pudiéramos aventar. Pero bueno, ese es otro rollo. Aquí lo importante es que ustedes van a hacer análisis integral de estos datos, van a sacar su tabla de frecuencias y también van a hacer el análisis de la varianza y de la media, ¿sí? Para ver qué pasa con las defunciones. Son datos reales, datos que ustedes, es importante. Ustedes van a tomar una posición, ya sea del gobierno, ustedes van a decir, yo soy el IMSS, yo soy el ISSSTE,
yo soy la Secretaría de Economía, yo soy el mercado de, ¿cómo se llama? El Banco de México, y estoy viendo con las defunciones esto, voy a hacer un programa, o bien soy de la empresa, o del Hospital Ángeles, ¿no? O soy de Johnson y Johnson, y yo estoy haciendo mascarillas, o estoy haciendo, o soy de Pfizer, ¿no? O sea, ustedes tienen que tomar cualquier posición, y a partir de esa posición que ustedes jueguen, de ese rol que ustedes tengan, van a sacar entonces, van a interpretar las estadísticas, ¿no? Para que quede más claro conforme ustedes están asumiendo un rol en la sociedad, ¿no? Mexicana. Entonces, bueno, por el momento le voy a dejar hasta aquí, y nos vemos entonces, que les mando la liga para el jueves. Esta actividad debe de quedar para hoy miércoles, a más tardar la deben de entregar a las 7 de la noche, ¿de acuerdo? Ya integral, tanto la tabla de frecuencias como aquí como la estadística descriptiva de primero y segundo momento con promedio y con varianza. Entonces, no es tanto rollo, no van a ser mucha talacha, ya que les quede claro, sino que la interpretación es lo que a mí más me importa, ¿de acuerdo? Entonces, como les comenté en clase, no me vayan a mandar otra vez todo esto, no me vayan a mandar todos los datos, yo para qué los quiero. Mándenme las gráficas que ustedes obtengan, mándenme la tabla de frecuencia, y como les comento, lo más importante es que a mí me den su análisis desde el punto de vista del rol participante en la sociedad que ustedes estén tomando, como sector público, como sector privado, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay otra cuestión, nos estamos viendo y cuídense mucho. Hasta luego. Chao.